Dios es bueno, es poco, buenísimo. Hoy tenemos, el tema de hoy es conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de la presencia de Dios. Dios está en todas partes para empezar, porque es omnipresente. Uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Está en la iglesia y está en el prostíbulo también. ¿Verdad? Está presente porque está en todas partes. Y ahí hay personas que han estado en prostíbulo, en un punto de droga, y allí el Espíritu los ha tocado, Dios los ha tocado. Y han salido corriendo a una iglesia a pedir perdón por los pecados. Porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero una cosa es la presencia de Dios, y en los cristianos está porque Él habita en nosotros, ¿verdad? Somos sus hijos y el Espíritu mora en los creyentes. Y otra cosa es la conciencia de la presencia de Dios. Y muchas veces, entonces, vemos inclusive en la Biblia que personas no se dieron cuenta de que Dios estaba, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso durante el tema de hoy, conciencia de la presencia de Dios. Y vamos a leer Hebreos 11, del 1 al 6. Hebreos 11, del 1 al 6. Que dice así. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la nada. Dios creó de la nada. O sea que usualmente tú tienes un material para hacer algo, ¿verdad? Hacer algo lo hace de metal, de madera, pero Dios de nada. Dios, porque así fue que creó Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios está, que existe, y que es galardonador de los que le buscan, que toda buena dádiva viene de parte de Él. Padre, te damos gracias por la palabra, ayúdanos a entenderla, a explicarla, que sea tu nombre glorificado, Señor, y como iglesia, Señor, crezcamos, Señor, en ese acercamiento a Dios, en esa comunión, en ese conocimiento de Dios. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en el huerto, el primer pecado que narra la Biblia se puede explicar de una manera sencilla diciendo que Eva, que fue la que inició, ¿verdad? Después Adán la siguió, perdió conciencia de la presencia de Dios por un momento. Todo el tiempo, dice, ellos caminaban con Dios, hablaban con Dios, había comunión con Dios. Todavía el hombre no había sido separado de Dios, no había ocurrido la muerte espiritual, que es por causa del pecado ese que ocurre. Pero en ese momento, ella se desprende de esa comunión, se desprende de todos los consejos y las prohibiciones que Dios le había dicho, y actúa independientemente de Dios. Perdió conciencia de la presencia de Dios, y eso provocó un terrible y tan terrible juicio que toda la raza humana de ahí en adelante, toda, 100% de los seres humanos, nacemos espiritualmente muertos. Tan grave fue ese sencillo pecado, aparente sencillo, que para poder Dios abrirle una puerta al ser humano muerto espiritualmente por causa de ese pecado, tiene que enviar a su Hijo a padecer, a sufrir y a morir, y por amor a esa raza caída,
Jesucristo viene a dar su vida por nosotros. Así que el caos, porque la caída de la raza humana implicó la destrucción de la paz del huerto. El huerto que Dios, el lugar que describe Dios, ese paraíso, no habían plagas, los animales no podían atacarlo, no había alimento abundante, no habían huracanes, no habían terremotos, no habían enfermedades. Era un paraíso. Todo eso se rompió. Así que de ahí en adelante estamos esperando, los que tenemos la fe y conocemos el proceso y lo que hizo Cristo y lo que le hemos entregado la vida, estamos esperando el encuentro final que todos los cristianos, los que hemos creído de corazón a Jesucristo, sabemos, estamos seguros que tenemos una morada celestial, un lugar preparado para nosotros, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay cataclismo, es precisamente muchísimo mejor que lo que había al principio, ¿verdad? Pero eso no viene todavía. Estamos en el valle de sombra y de muerte. Estamos en el valle de sombra y muerte, rodeados de sufrimientos, de maldad en la gente, de cataclismos y eventos naturales desastrosos, enfermedades, traiciones de la gente, ¿qué más? Todo lo que, la verdad, desastres económicos para nuestra vida, todo lo que puede ocurrirle a un ser humano en esta tierra, en este valle de sombra de muerte. Así que tenemos que vivir por fe. Entonces, tenemos que tener conciencia, como iglesia principalmente, conciencia de la presencia de Dios, más allá de ser cristiano y venir a la iglesia. Hay que tocar a Dios de otra manera, que no puede ser con la religión. No funciona. La iglesia, en los 2000 años que lleva la iglesia, se desinfló de aquella experiencia primera. Lo que vivió la iglesia esa del primer siglo y del segundo siglo, eso que vivió la iglesia de una vida de dispuestos a morir por la de eso, no importa el imperio romano matando a los cristianos y ellos adelante sin negar su fe, viviendo milagros, viendo la iglesia poderosa, llena de dones y rodeada de eventos sobrenaturales. Eso se fue muriendo poco a poco. Y el anhelo en mi corazón, en estos últimos tiempos especialmente, Dios ha estado tratando conmigo, ¿verdad? Es, Señor, ¿qué camino hay que ¿verdad? Caminar al revés, desandar, para volver a encontrar el cauce de la iglesia, a ese cauce de poder, de vida poderosa, vida que se perdió con el tiempo. Se perdió con el tiempo. Y Dios entonces ha provisto a los que Él llama, les ha dado a través de, usted lee la Biblia, le da una evidencia de alguna manera de que Él está. De que Él está. Aquí menciona a Abel. Abel era un adorador que fue el que los primeros dos hijos de Adán y Eva, Abel, Caín mató a Abel, un hermano mató al otro, ¿verdad? Abel era el hombre de fe, Caín era el hombre que no era de Dios. Pero Abel veía a Dios, en la adoración que ellos hacían, él veía a Dios y adoraba y llevaba lo mejor que tenía. Caín nunca iba porque quizás su papá Adán lo obligaba, pero no era un adorador de corazón. Por eso dice que aún después de muerto Abel habla por la ofrenda que él hizo, porque era una ofrenda de fe. Entonces hay algo que tenemos que aprender. Cuando Dios, por ejemplo, va a tratar con Jacob, Jacob es Israel, ¿verdad? Entonces Abraham es el padre de la nación hebrea. Y Dios llama a Abraham de una manera sobrenatural, le habla y lo saca de su tierra, vivía entre los babilonios, los caldeos, y lo lleva para llevarlo a la tierra prometida. Y es en ese hombre que nace la nación hebrea, en Abraham.
Y de una manera natural Dios le habla y vuelve y le habla cuando el sacrificio de su hijo, que él lo va a sacar, y Dios no lo permite y provee un cordero sustituto. Dios lo prueba y se sacrifica a tu hijo para probar su fe. Y él dice, pues, si Dios lo manda. Y lo iba a hacer. Entonces Dios dice, no lo hagas. Estaba probándote. Pero mira, te voy a decir una cosa, por cuanto tú has tenido esta fe, te haré grande, una nación grande, tu descendencia será como la arena del mar, serán millones y millones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tiene una comunicación. Ese hombre vivió envuelto en esa comunicación con Dios. Su hijo se llama Isaac y Dios le renueva la promesa a su hijo Isaac. Y después nace de Isaac Jacob y otro hijo más llamado Esaú, pero Jacob era el hijo de la promesa. Y ese era el hombre que Dios iba a usar, después se le cambió el nombre a Israel, que es el nombre del pueblo hebreo. Jacob e Israel es la misma persona. Y ese hombre va a tener 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. En Jacob iba a nacer la nación hebrea ya dividido en tribus. 12 hijos, cada uno es una de las tribus de Israel, son 12. Y Dios le da también evidencia de su presencia, porque para poder disparar ese ministerio, echarlo hacia adelante, tenía que tener conciencia de la presencia de Dios. No eran ellos, era el poder de Dios, era la mano de Dios. Y dice que Jacob iba a una ciudad llamada Luz, que era una ciudad cananita, una ciudad donde se practicaba la idolatría por siglos, por las tribus paganas, cananitas. Y él está pasando por esa ciudad llamada Luz y se recuesta a dormir, pues llega la noche, le da sueño, se acuesta a dormir y entonces tiene una visión de ángel, una escalera que bajaba del cielo a la tierra y ángeles bajando y subiendo por la escalera. Y ahí la gloria de Dios manifestada en esa visión. Se despierta, se da cuenta que es una visión de Dios y él dice este comentario: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto es puerta del cielo aquí, decía Dios. Casa de Dios y puerta del cielo. Dios está aquí. Yo no esperaba que Dios estuviera aquí en este lugar pagano. Pero es que Dios le había dicho que iba a estar con él. Jacob tenía que desarrollar la fe de saber que Dios estaba con él, viviera donde viviera, la situación que tenga. Es lo que queremos llegar hoy. La conciencia de la presencia de Dios en medio de las tribulaciones, las pandemias, los terremotos, los huracanes, lo que venga. O sea, la victoria está en que tú no te salgas tú no pierdas esa conciencia, esa relación, esa comunión, esa conciencia de que Dios está en tu vida, al control. No veas a Dios cuando todo está bien nada más. Ve a Dios como la veía en aquella iglesia primera cuando los estaban quemando en la hoguera. Ellos cantaban y alababan al Señor, porque habían tenido la experiencia o eran hijos de los que pasaron por el Pentecostés o nietos de los que pasaron por el Pentecostés y conocían y vivían en la presencia bajo el poder del Espíritu Santo. Y podían hacer cosas que nosotros que no tenemos esa experiencia se nos hace muy difícil hacer. O sea, estar dispuesto a morir en una hoguera, uno con hijos, no, porque uno dice, si fuera yo solo, así que la gente le excusa para no morir en una hoguera o de claudicar. Y que el emperador romano decía que había que adorarlo a él, porque él era también divino y había que llamarle Señor en el sentido de divinidad. Y los cristianos decían, no, porque el Señor es Jesucristo, no es el emperador. No, si no le llamas Señor y si no te sujetas al emperador y a esto, pues te vamos a quemar, te vamos a matar, quemar en la hoguera. Pues mátame. Pero tú dices, a veces uno tiene la excusa, bueno, si fuera yo solo, pero como yo tengo unos hijos y tengo una de esto, ¿verdad? Pues yo no está bien. ¿A quién hay que adorar? ¿Ves? Entonces ahí viene, perdemos la presencia de Dios, como Eva. De momento perdemos la presencia de Dios y vamos y adoramos una imagen, hacemos lo que diga. ¿Dónde hay que firmar que eres ateo? Aquí, ¿dónde hay que firmar? Aquí de Dios. Porque yo soy cristiano, pero yo no quiero que mi gente padezca. ¿Ves? Que eso es diferente. Ese poder
para pensar como pensaron aquellos, no lo vas a conseguir en la teología, no lo vas a conseguir en la Iglesia Bautista de Glenview. Eso tiene que ser bajo el poder del Espíritu Santo. Hay algo que tiene que morir, hay que pedir esa fe, que es la fe sobrenatural, que nos dé conciencia de la presencia de Dios. Y eso es lo que la iglesia ha perdido. Así que Jacob, que iba a ser Israel, no sabía que Dios también estaba en Luz, en Betel. Y le cambió el nombre, le puso Betel, casa de Dios. Entonces, eso es importante. Vemos casos en la Biblia, como el caso, uno lee la historia de David y Goliat, ¿verdad? Y la vamos a leer. Hay unos versos ahí, pero prefiero narrarlo antes de leer esos versos. Ocurre que los israelitas están en guerra con los filisteos. Y están los filisteos en una colina, hay un valle en el medio, y están los israelitas en el otro lado, en otras colinas, y el valle dividiéndolo a los dos, ¿verdad? Hay un estancamiento en la guerra. No hay un enfrentamiento físico todavía. Entonces, los hermanos de David, que eran mayores que él, estaban en esa guerra, eran soldados de Israel. El papá de David le dice a David, que era el que se quedó a cargo de las ovejas, el que nadie contaba con él. Le dice, llévale estos quesos a tus hermanos, esta comidita, porque como buen padre, ¿verdad? Dijo, pues en la guerra a lo mejor no están comiendo bien, ¿verdad? Pues toma, llévale, y le dio uno, le preparó un paquete, ¿no? Con queso, yo no sé qué otras cosas le echaría allí. Y va y se lo lleva allá, frente a batalla, y regresa. Y David va con su paquetito para sus hermanos. Cuando él llega al punto de batalla, dice, adiós, no hay guerra, ¿verdad? Y entonces ve paseándose en el lado de los filisteos a un hombre gigantesco. La Biblia le llama un gigante. Lo que describe es un hombre más grande que, ¿cómo se llamaba aquel chino que jugaba? Yao, era Yao. Un pie más grande que Yao. Hablando un gigante de 8 pies y medio. No sé, la Biblia lo describe como algo fuera de lo normal. Y fuerte, y un hombre guerrero, con una armadura que no la podía llevar un hombre normal porque pesaba un montón, pero él era tan fuerte y tan grande, y ese filisteo se paseaba y le hablaba, le gritaba al ejército de Israel, no es necesario que peleemos, no hay que pelear, hagamos algo, consigan un hombre de allá que pelee por Israel en contra mía, allá en el llano nos vamos y nos encontramos allá. Si él prevalece, le damos la victoria a ustedes y nosotros nos retiramos. Si yo prevalezco, ustedes se rinden y nosotros triunfamos. Y cuando llega David, ve eso y mira y ve a los soldados de Israel paralizados, aterrorizados, ¿verdad? Nadie respondía el reto. Yo me imagino que alguno le dijo a otro, mira, tú eres bueno, vete tú, que tú eres bueno. Vete tú si quieres, muchacho. Pelear con ese grandullón ahí, deja eso. Entonces, el asunto es que David era un joven de fe, un muchacho de fe. Era jovencito. Y él veía a Dios porque era un adorador. Él vivía, el pastorear en aquellos tiempos, como bien explica David en el pasaje, era en lugares donde habían lobos, osos y animales salvajes. Y había que defender a las ovejas de esos animales. Y un muchacho se tenía que ir al campo, a veces a horas de su casa, horas o días. Pasar días, una semana pastoreando, porque a veces eran campos distantes. Durmiendo en el campo, él solo con sus ovejas. Y desarrolló fe, tuvo que depender de Dios. Y aprendió
a confiar en Dios. Y Dios lo guardó y tuvo que enfrentarse a animales, explica él, y los venció, los espantó, los apartó. O sea, y él manejó eso porque era un muchacho de fe. Entonces, y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? Nosotros somos los escuadrones de Israel, somos el pueblo de Dios. ¿Cómo ese hombre pagano, incircunciso, se atreve a retar a los escuadrones de Israel y ustedes no hacen nada? Y los hermanos lo oyeron. Dice, mira, mocoso, vete a cuidar las ovejitas tuyas allá, que tú viniste a ver la guerra. No, yo no vine, yo vine a traerle. No, tú viniste a averiguar qué es lo que estaba pasando aquí. Vete. Pero no, es que no puede ser. Entonces alguien le lleva la voz al rey. Dice, mira, hay un joven por ahí que dice que él se atreve a enfrentarse al gigante. Alguien, aquí nadie se puede. ¿Y de dónde viene? Del campo. Tráiganmelo acá. Saúl le dice, el rey. Y cuando lo traen, dice, me imagino que digo, ¿y esto es lo que? Pero me dice que tú estás diciendo que tú te atreves a enfrentarte, pero tú eres apenas un jovencito, un muchacho. Ese es un guerrero y gigantesco y de experiencia. Dice, no, porque yo no vengo con mis propias fuerzas. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no es con espada ni con jabalina, es con el poder de Dios que vamos a vencer a este hombre. Y él, pues, a lo mejor dijeron, vamos a sacrificar al muchacho este aquí. Está bien, vete, y ahí no voy a narrar el resto. Y como él no podía usar armadura porque era muy joven y no estaba acostumbrado, ya estaba acostumbrado a usar una honda para, ¿verdad? Que eran expertos los pastores para tirarle a los animales salvajes. Una honda de aquel tiempo que no era la de ahora que se estira, ¿verdad? Tiene una goma, aquella de antes era por fuerza centrífuga. Pedazos de cuero con uno donde estaba la piedra, se le daba vuelta y se soltaba uno de los lados en el momento preciso. Eso desarrollaban una destreza, la soltaba y la fuerza centrífuga le daba a esa piedra, eso era un cordón así de largo, le daba una velocidad bien grande. Y él se coge su piedrita y viene aquel hombre de allá y cuando lo ve dice, pero ¿qué es eso? Yo soy algún perro para que tú vengas con piedra a tirarme a mí. Te voy a moler, te van a comer las aves del cielo, te van a comer aquí. Y le dice, yo no vengo a luchar contra ti con espada, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando se venía caminando uno hacia el otro, en el único lugar donde no tenía armadura era en la frente. Y ahí le clavó la piedra a David. ¿Sabes por qué? Porque esa piedra no la guió David, la guió la mano de Jehová. Cuando tú tienes conciencia de la presencia de Dios, Jehová se encarga de la batalla. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Entonces, la iglesia con el tiempo se fue desdibujando, especialmente con el edicto de Constantino el Grande en el 313, creo que fue después de Cristo, que declara que ya el cristianismo no iba a ser más perseguido, que ahora era una religión del Imperio Romano, que él mismo dijo que había tenido una visión. Nunca creo en la conversión de Constantino, él era un político listo, pero bueno, porque decía otras barbaridades por otro lado. El asunto es que entonces la iglesia sale de los escondrijos, sale de las catacumbas, sale de la persecución, ya no le van a tirar al circo romano, ya no le iban a quemar en la hoguera, pero ahora se sienta en los banquetes con los grandes del reino. Y ahí la iglesia empieza a morir y a languidecer. Pronto la iglesia de Roma dice, así como el imperio romano, desde Roma se dirige este montón de naciones que Roma ha conquistado, reciben órdenes de acá, de Roma. Ahora la iglesia cristiana tiene que sujetarse a la iglesia de Roma, porque así como Roma manda desde Roma a todos los lugares, pues la iglesia de Roma tiene que mandar, y eso nunca fue establecido así. En la iglesia no habla de iglesias predominantes en la Biblia, pero todo eso ocurre y empieza la iglesia a perder el poder del Espíritu Santo y a ser una institución que después se alía con los poderosos y los grandes. Se llenan los templos de oro y entonces la pleitesía a las jerarquías, que tampoco es bíblico, las jerarquías religiosas.
cuando estaban el día después de Pentecostés, estaban reunidos juntos los apóstoles con los discípulos, ¿verdad? Después que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no estaba Pablo y Pedro y los apóstoles en una mesa presidencial y estaba viniendo la gente a besarle un anillo. Ellos estaban comiendo juntos con todo el mundo, igualito. Era apóstol, lo respetaban, pero estaba comiendo porque Jesucristo le había enseñado antes de morir, precisamente el día antes que lo iban a arrestar. Jesucristo los llevó a un aposento alto, le buscó una toalla, buscó un envase con agua y les lavó los pies a los discípulos. Y después que le lavó los pies le dijo: ¿saben lo que yo he hecho? De hecho, Pedro no quería que se los lavara, pero se lo dejó lavar. Ustedes dicen que soy el Señor, y es verdad, yo lo soy. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Pero si yo, siendo el Señor, les he lavado los pies a vosotros, a ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Sabe qué le estaba diciendo los apóstoles? Ustedes no van a hacer a que le den pleitesía, ustedes van a hacer a lavarle los pies a la gente. Un buen apóstol era aquel que no se enseñoreaba de la gente, porque así fue que lo enseñó Jesús. Así que los que tenemos liderato somos lavadores de pies. Tenemos liderato y a los apóstoles los respetaban porque eran designados por Dios, y al pastor se debe respetar porque también es designado por Dios, pero sin señorío, sin jerarquía, sin estar en esa adulación y esa cosa y eso, porque eso fue contrario a lo que enseñó Jesucristo cuando le lavó los pies a los discípulos. Así que la iglesia empezó a perder a través del tiempo, y se fue desdibujando y convirtiéndose en una iglesia con ceremonias. Siempre seguimos, ¿verdad? Se sigue centrada en Cristo, muchas de ellas como nosotros que te enseñamos la palabra y queremos y verdad, y la iglesia cristiana, pues gloria a Dios por la iglesia cristiana de todas maneras. La iglesia es la iglesia del Señor, como esté como esté. Pero no es la iglesia que se desarrolló al principio, que fue la diseñada por Cristo en 3 años de discipulado y en Pentecostés. Esa iglesia que se formó al principio se fue muriendo con el tiempo, muriendo con el tiempo, y llega el momento entonces que ese poder que venía de esa presencia, que esa iglesia estaba acompañada de milagros y ocurrían cosas. Yo tengo una lista aquí de la vida del apóstol Pablo, no sé qué tiempo tengo, yo preparé esto, ¿verdad? Yo lo leí una vez aquí, pero que se quiere implicar que el apóstol Pablo no se inclinaba a lo sobrenatural, que era el teólogo, ¿verdad? Y la gente que no quiere lo sobrenatural en la iglesia, que no creen en la vida sobrenatural, utilizan a Pablo como: mira, Pablo, pues yo le tengo una lectura que en 3 minutos se lee esto, sobre cómo era la vida del apóstol Pablo. Lo primero que él dice en 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa receta se le olvidó a la iglesia. Jesús, cuando se fue a despedir, le encomendó la iglesia a los discípulos. Le dijo: vayan a Jerusalén, esperen porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a hacer testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Digo, recibiréis poder. O sea, la herencia de Jesús a la iglesia en su despedida fue poder del Espíritu Santo. Y eso fue lo que vivió la iglesia del primer siglo. Pero ahora hay algunos que combaten eso. No, es que ahora tenemos la palabra de Dios.
La iglesia no necesita milagros y señales y maravillas y dones del Espíritu. No, 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 porque aquellos fueron aquellos tiempos. ¿Ve? Pero ahora, no, ahora es doctrina. ¿Ve? Es un legalismo al revés. La gracia puede ser también un legalismo al revés. La gracia me da una excusa para no creer en los milagros. Y es peor que la ley, en mi opinión. Entonces, vemos aquí, vamos a seguir leyendo. Pablo decide enfrentar a unos que sembraban discordia en Corinto con palabrería engañosa, pero esto lo hará no contendiendo en opiniones y palabras, sino con evidencia de poder. Dice Pablo, 1 Corintios 4, 18 al 20. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Me pregunto qué hace, o sea, que ¿puede Dios dar una visión como le dio a Pablo? No. ¿Cómo tú sabes si Dios quiere que yo vaya hoy mañana salga a predicar a Cuba? ¿Dónde yo encuentro eso en la Biblia? Lucas 4:27, René Pereira que se vaya a predicar a Cuba. Pero Dios tiene que hablar de otras maneras. ¿Y qué pasa? Si lo hizo, ¿por qué no lo puede volver a hacer? No, porque eso terminó. Y mire, hay muchos cesacionistas que están haciéndole un daño a la obra, le están quitando a la iglesia lo que Cristo le dio como receta. Quieren que la gente los admire por su palabrería, pero no quieren nada sobrenatural en la iglesia. Le tienen miedo a todo eso. Dice, allá en Macedonia son encarcelados y mientras cantaban himnos sobrevino un terremoto y se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. No un terremoto en todo el pueblo, un terremoto en la cárcel. Esto provocó la conversión del carcelero y su familia. No hay mejor estrategia de evangelismo que un milagro. Un fogoso evangelista llamado Apolos predica en Éfeso, pero solo conocía el bautismo de Juan, no conocía el Espíritu Santo. Pablo llega a Éfeso y los bautiza en el bautismo de Cristo, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso fue por Pablo. 9. En Troas, Pablo resucita a Eutico, que muere al caer de una ventana. Está predicando, predica largo Pablo. Hay un joven en una ventana en un segundo piso, se queda dormido, se cayó de cabeza allí y se mató. Pablo ora por él y lo resucita. Dice que el 10, en Cesarea un profeta llamado Agabo le profetiza a Pablo que lo iban a encarcelar en Jerusalén, como ocurre realmente. ¿Has notado cuántas veces Pablo se movió por medio de voz de Dios a través de alguien o a través de él, una visión o algo? Pablo es enviado a Roma y en medio de una tempestad se le aparece el ángel del Señor. Él lo ve y le dice que le ha concedido la vida de los que están con él en la nave. Son experiencias. Pablo naufraga en la isla de Malta y una víbora le pica, le muerde una víbora, y todos esperaban que se hinchara y muriera, una víbora venenosa, pero nada le sucedió. Entonces, esa era la iglesia. Ok, ¿cómo le pondremos el título? La historia de lo que Dios hacía antes en la iglesia, pero que después o se cansó o pensó que la iglesia no necesita para llevar adelante la predicación el poder que dijo Jesucristo. No necesita los milagros, no necesita dones del Espíritu Santo, no necesita nada, solamente mucha sabiduría doctrinal. Lo que tenemos entonces es una iglesia que, habiendo, yo diría, entre Estados Unidos y Europa deben haber 1500 seminarios, entre Estados Unidos y todos los países de Europa, todas las denominaciones. 1500 seminarios hablando profundidades doctrinales tremendas, sin poder, ni los que lo enseñan, ni los profesores.
Y el evangelio, tanto en Estados Unidos como en Europa, en declinación vertiginosa hacia abajo. Aquella gente eran gente de pueblo y la iglesia crecía explosivamente. Los mataban, los metían presos, pero la iglesia crecía al punto que llegó y dijo Constantino: yo no puedo más con esta gente porque hemos matado yo no sé cuántos cientos de millones, cientos de miles y se siguen convirtiendo. O sea, crecía en la persecución. En Europa y Estados Unidos, con todo el conocimiento y todos los ángulos doctrinales, la iglesia se muere. La iglesia necesita urgentemente. O sea, tenemos que nosotros reconocer que necesitamos esa presencia manifiesta, esa conciencia, que la iglesia tenga conciencia de la presencia de Dios. O sea, la razón de ser de un culto es que es la presencia de Dios. Si Dios no estuviera aquí cuando estamos adorando, realmente estamos haciendo un ridículo, porque estamos hablándole a nadie. ¿A quién le cantamos ahorita? ¿A quién? A nadie, si Dios no estaba aquí. Pero ¿tiene usted conciencia cuando está en la iglesia de que Dios está aquí? ¿Tiene usted conciencia de que Dios, si usted es cristiano, mora en usted? Esa conciencia de la presencia de Dios es un regalo que viene precisamente de parte del Espíritu Santo. Lo que le pasó a la iglesia en Pentecostés, el Espíritu Santo le dijo: yo estoy aquí. Y aquella gente sencilla salió llena de fuego a predicar el evangelio. Predicaban con sabiduría aunque no tenían estudios, porque Dios les dio esa capacidad. Estaban dispuestos a morir aunque eran gente igual que tú y que yo, porque Dios les dio esa capacidad. Se le convertía a la gente, habían milagros, sanaban a la gente, oraban, porque Dios le dio esa capacidad. Esa es la iglesia que Dios diseñó. Esa es la iglesia que hemos perdido en el camino. Pero el camino hacia un avivamiento está empedrado de humildad, mansedumbre y fe. Dios le dijo a Moisés: yo voy a poner el campamento afuera y yo lo voy a entrar a la tierra de Canaán, que yo se los prometí. La tierra prometida. No van a estar en el desierto ya. Están protestando mucho por el desierto, aunque yo estoy aquí de una manera, hasta con una llama de fuego con ustedes. Están protestando, pues lo voy a entrar. Pero yo no voy con ustedes. Sin Dios. ¿Sabe qué dijo Moisés? Mira, Dios, si tú no vas con nosotros, yo me quedo aquí en el desierto. Eso es tener conciencia de la presencia de Dios. Eso es un hombre de Dios. Yo prefiero el sol, comer maná día, mañana y noche. Por 40 años comiendo maná y maná y maná y maná y maná, que caía del cielo, Dios se lo enviaba del cielo. Yo prefiero seguir aquí con las inclemencias del sol y del clima y todo, contigo, que estar en un lugar lleno de ríos y frutos sin ti. Porque yo lo más que aprecio no son la abundancia, los frutos, la leche, la miel, es tu presencia. La iglesia tiene que aprender, tiene que anhelar esa presencia que se perdió con el tiempo de una manera especial. No es que nosotros estamos aquí porque creemos en Dios, pero nos acostumbramos al nivel de fe de la vida de la iglesia occidental que se hace 1500 años, 1600 años, que ya se ha ido perdiendo poco a poco. Y nos dejamos llevar por la rutina y no esperamos milagros en la iglesia. La iglesia se supone que es una institución sobrenatural. Así fue que la diseñó Dios. Así fue que la diseñó Dios. Otro joven que tuvo conciencia de la presencia de Dios, un joven llamado José, uno de los 12 hijos de Jacob. Una de las tribus es la tribu de José. José era muy querido por su padre Jacob. Un error que Jacob como que tenía preferencias con José. Eso nunca los padres debemos decir: este es el nene mío, esta es la nena linda de la casa, porque eso lastima al resto de los hijos. Eso revela inmadurez de parte del padre.
Es un padre que hace eso, un padre inmaduro, un bebé. Y los hermanos se molestaron y le cogieron odio a José. Y querían matarlo, porque se iban al campo a trabajar los hijos, dejaban al papá en la casa. Vamos a matarlo. Pero uno llamado Rubén dijo, no, no lo matemos. Vamos a tirarlo entre un pozo. Inventaron cosas, pero en ese momento venían unos mercaderes árabes, egipcios, árabes allá, de Egipto, y lo vendieron como esclavo a su hermano. Y ese muchacho llega allá, no estaba su papá allá, no estaba su familia, su mamá, no estaba nadie, estaba solo en un país extraño, pero tenía la fe que lo acompañó, se fue con él. Él se quedó atrás de la familia, pero la fe no la dejó atrás. Allí empieza a trabajar en la casa de Potifar, que era un oficial de Faraón, un oficial del ejército de Faraón, y él lo compra de esclavo. Pero obviamente la presencia de Dios está en aquel muchacho de tal manera que encuentra favor con Potifar y lo hace como el mayordomo de la casa, el que atendía las cosas y que estaba bregando que todos estuvieran en la casa, mientras él estaba allá en las cosas del ejército por allá. ¿Y qué pasa? Que la mujer de Potifar se fija en aquel muchacho joven, hermoso, que estaba todo el día en la casa con ella. Y le pega los ojos a José. Y le dice, duerme conmigo. José dice, no, tu esposo me ha dado todo, me ha dado muchos privilegios, me ha puesto todo a la disposición, tú puedes comer aquí lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, excepto a ti que eres su mujer. No, yo no hago eso. Mira, nadie los iba a ver, estaban solos. No había su familia, había quedado millas lejísimos allá en la tierra de Canaán. Ellos estaban en Egipto. No había nadie israelita por allí que pudiera juzgarlo por la ley. Él estaba, pero él llevaba a Dios aquí. Dios se fue con él para Egipto. Y Dios no. Eso le costó que lo metieran preso. Porque ese joven tenía conciencia de la presencia de Dios. Cuando uno tiene conciencia de la presencia de Dios y uno va a hacer algo, uno dice, yo puedo hacerlo, no lo va a saber el pastor, no lo sabe mi papá y mi mamá, mi esposa, no lo sabe mi esposo, no lo sabe yo no sé qué, no lo sabe el jefe, ¿verdad? Si es algo en el negocio que tú trabajes o algo. Pero si es como un José, dice, pero Dios lo sabe. Porque Dios está conmigo siempre. Y, ¿verdad? Así que es esa conciencia de la presencia de Dios. Hubo otros 3 jóvenes que fueron llevados cautivos de Israel, de Judá, a Babilonia. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados cautivos por los babilonios, un pueblo pagano, ¿verdad? Entonces allá encuentran favor con Nabucodonosor, el rey, y entonces le dan unas posiciones en el reino y todas esas cosas. Y vienen los enemigos de ellos y dice, para destruirlos, le dicen a Nabucodonosor, mira, tenemos una idea, haz una estatua tuya, la ponemos ahí en la plaza principal ahí, que todo el mundo la vea. Y como tú eres Dios en la tierra, tú eres un Dios, tú haces una estatua y todo el que pase por ahí tiene que postrarse y adorar. Y el que no se postre, tú vas a hacer un edicto real, que el que no se postre será echado al horno de fuego. Y oye, está buena la idea, porque a la gente le gusta engrandecerse, está buena la idea. Hizo la estatua y la puso, y la gente de Babilonia, los caldeos, iban allí. Oh, Nabucodonosor. Pero pasaban Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los israelitas, y todo el mundo postrado ahí, ellos pasaban ahí. Entonces, eso es lo que querían los enemigos. Van allá donde el rey le dice, mira, todo el mundo está cumpliendo esa ley, menos hay 3 hebreos que pasan por allí y no se postran a adorar la estatua tuya. Tráemelos acá. Y lo llevan. Es verdad que ustedes
no se están postrando delante de la estatua. No, estatua. Pues si ustedes no se postran delante de la estatua, lo voy a echar en el horno de fuego porque eso es lo que dice la ley. Bueno, Rey, Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero si no fuera así, tampoco nos vamos a postrar delante de tu estatua. Fíjate que el tener conciencia de la presencia de Dios no es que tú siempre vas a lograr. Los cristianos han muerto, muchos quemados, y anualmente se calcula que matan sobre 50,000 cristianos en el mundo entero. Anualmente. En países perseguidos. Anualmente. O sea, el tener conciencia de la presencia de Dios en el Evangelio de la Prosperidad, que eso es una doctrina falsa, engañosa, es que tú declaras y decretas y todo te pasa bien y todo te va bien porque tú no lo recibes. Yo no recibo el coronavirus, yo no recibo el terremoto y la tierra temblando y dice que te cae una lámpara encima, pero tú no lo recibes. Eso es engañoso. Eso pone la esperanza en la boca de la gente y no en la soberanía de Dios. Pero eso está de moda, esas cosas. Pero este muchacho llega allí, estos muchachos llegan allí y los tiran al horno de fuego. Que lo calentaron mucho más de lo que lo calentaban normalmente. Y el rey va a ver la barbacoa que iban a hacer de hebreo. Y dice, adiós, pero qué raro. Yo veo a 3 figuras caminando y una 4ª figura caminando con ellos. ¿Sabe quién era? Yo creo que era Jesucristo. Yo eché 3 y ahora veo 4. Mira, verdad, hay 4. Apaga, sácalo de ahí. Salgan de ahí. Y cuando salen, no estaban ni chamuscados. Y ahí viene, yo veo que él empieza a exaltar a Dios, el pagano, ¿verdad? Y entonces tú te das cuenta que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. O sea, yo voy a poner un video ahora que es de un programa de noticias secular. Muchos de ustedes quizás lo han visto. Me impresiona ese video porque es evidentemente un milagro narrado por un noticiero secular. Y necesitamos apagar luces para que veamos el video que vamos a pasar ahora. Bueno, se lo estábamos diciendo, como ya se lo habíamos dicho, este hombre se salvó de morir quemado al interior de su coche. Es increíble esta historia y quienes vieron lo que allí ocurrió aseguran que fue un verdadero milagro. Ángela John se encuentra con nosotros en vivo y le preguntamos cómo pudo este hombre salir ileso en medio del fuego, Ángel. Bueno, creo que tú lo has dicho, porque parece ser un milagro de verdad. Atrapado en su auto en medio de las llamas, lo daban por muerto, pero sale completamente sano. Y hay mucho más. Ojos abiertos, historias asombrosas. No eran las llamas del infierno, pero así parecía sentirlo el conductor que estaba en el interior de este auto. Sin la más mínima posibilidad de salir vivo de ahí, llegó al vehículo una intervención divina. Y si la fe mueve montañas, pues aquí removió el fuego para que no llegara hasta el conductor. Todo ocurrió en la ruta estatal 385 en Memphis, Tennessee, cuando este jeep se salió de la vía, chocó contra un poste y explotó en el acto. Solo fuego salía del interior. Todos iban a sus coches para buscar cómo romper los vidrios e intentar sacar al hombre, decía esta testigo. La muerte era segura, pero por lo visto un ángel o algo sobrenatural se le adelantó y el hombre fue sacado del auto sin quemaduras. Y como Lázaro pareciera que se levantó de la muerte, posiblemente convencido que esas latas retorcidas no serían su ataúd. Increíble historia. En este mundo tan apurado, ¿cree usted que exista ya un espacio para un milagrito en nuestra vida? Conforme la palabra de Dios, Él tiene ángeles que protegen y guardan. Porque creo en Dios y creo que su poder es divino y que en diferentes partes del mundo han estado en lugares de desastres y ellos han quedado intactos. Pero eso no fue todo. Aunque los bomberos lograron apagar el fuego, la llama de la fe se encendió una vez más, porque del vehículo lo único que no quedó convertido en ceniza fue precisamente esta Biblia que estaba ahí adentro,
como un escudo espiritual que, aunque estuvo en medio de todo ese fuego, sus hojas permanecieron blancas y relucientes, ni una sola hoja dañada. El impacto de lo ocurrido fue tan grande que algunos policías sintieron que no eran la máxima autoridad en ese momento y prefirieron orar entre sí. Mire usted, una curiosidad más. Un extracto de la Biblia dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. De todos modos, el conductor fue llevado a un hospital para revisión, donde indicaron que su estado de salud era realmente bueno. Un verdadero milagro, según Vamos dice. a dejarlo aquí, Más ¿verdad? contigo, Blanca. Porque yo utilizo un video de un programa secular. Porque Dios no ha tomado vacaciones. Dios sigue haciendo milagros. Y yo tengo, a ver, hay veces que yo tengo un testimonio. Los otros días, aquí el hermano Lluvera me dio un testimonio de la vida de él que es increíble, ¿verdad? Está por ahí el doctor Lluvera. Dice, hay una cosa, dice, ¿cómo es posible que pase algo así? Y está ahí, no se supone que él esté ahí sentado, si ustedes conocen el testimonio de él. Y yo tengo un testimonio de cuando yo tenía como 5, 6 o 7 años, que yo me acuerdo perfectamente. Pero me da miedo, temor dar este testimonio, porque pues no es muy fácil de creer. Yo a esa edad, en mi casa había uno, dos o tres, ¿verdad? Papá tenía negocio, había un carro familiar y había un chofer que ayudaba a mi papá. Él fue a mover el carro, sin darse cuenta, yo me trepé, pequeñito, 4, 5 años. Me trepé en la parte de atrás y me caí detrás del carro. Y él le dio para atrás y escuche esto. Yo recuerdo que la goma trasera me pasó por la cabeza. Joel dice que no fue ningún milagro porque la cabeza me aguanta eso y mucho más. Es que soy cabeciduro. Pero después salió la gente gritando y mi mamá, y bueno, me cogieron, me chequearon, no tenía nada. Pero la gente vio a un niño debajo de un carro, pero Dios vio a un pastor. Dios vio a un pastor. Algún día ese niño va a predicar mi palabra y ningún auto lo va a matar. Dios es poderoso. Cuando tengo un testimonio que no tengo autorización de la persona para darlo, pero no voy a decir nombres de la persona, pero cuando comenzó la crisis del coronavirus, yo le dije a Joel, y Joel y yo hablando, ¿verdad? Nos reunimos, pues las finanzas de la iglesia, pues obviamente van a sufrir porque se cae la concurrencia, ¿verdad? Muchos van a seguir dando como ha sido, ¿sabes? Un milagro que la iglesia de Greenville no ha tenido déficit ni un solo mes. Es un milagro. Pero con ese momento no sabíamos, digo, Joel, yo voy a orar para que, no sé de dónde me salió eso, alguien, Dios lo toque para dar una ofrenda de $100,000. Y diga, ay santo, pues yo diría eso. Pero quedamos ahí. Pero lloré. Unos meses, mes y medio después, no sé cuánto tiempo después, me llamó una persona de la iglesia. Dice, pastor, yo estaba orando, yo tengo un dinero. Yo estaba orando y Dios me habló y le dijo que le diera a la iglesia $100,000. Exactamente la misma cantidad. Estamos rodeados de un Dios poderoso. La iglesia se supone que se desenvuelve en un ambiente de milagros. Pero hemos perdido, nos hemos conformado con la parte ritual, con la parte, ¿verdad? La teológica. Pero hemos pensado que aquello era un sueño, aquello que vivió la iglesia primitiva, eso que leímos del apóstol Pablo, esos son sueños, son cosas que pasaban antes. Pero es el mismo Dios. Un milagro tiene más efecto evangelístico. Por eso es que las señales son para los incrédulos, dice la Biblia. Un milagro tiene más evidencia, más poder de convicción para los incrédulos, de convocatoria, vamos a llamarle, que 25,000 palabras,
¿Qué pasó allá en el templo de Hermosa? Que había un cojo de toda la vida sentado allí, todo el mundo llevaba allí 30, 40 años, ¿no? Desde pequeño estaba así todo tullido, tirado en una esquina pidiendo dinero. Y todo el mundo sabía de que allí ese era su lugar de pedir. Nadie le podía coger ese lugar. Yo creo que se quedaba ahí todo el día. Yo no sé si dormía allí también. Y viene Pedro y Juan caminando, y él, como todo el que pasaba, una limosnita, y Pedro lo mira en aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo. Le dice, no tengo dinero, ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate de ahí. Y de momento, yo me imagino que se oirían los huesos pegándose y enderezándose las patas torcidas, piernas, pero... Y aquel hombre empieza a correr por todo el pueblo. ¿Tú crees que hubo que hacer una campaña evangelística y repartir hojas sueltas para que la gente viniera? Mira, ¿te acuerdas del cojo que está ahí, que lleva ahí toda la vida? Desde pequeño está allí parado, de jovencito allí, ¿te acuerdas? Está corriendo por ahí. ¿Pero cómo que está corriendo? Si ese hombre tenía todas las piernas torcidas y todo. No está corriendo. Esos llamados cristianos pasaron por allí, oraron por él. Ajá, vete y ¡shiu! Yo no sé cuánto, 10,000, 20,000 personas así. Porque uno sabía que Dios estaba en acción. ¿Tendremos nosotros como congregación la humildad de pedirle a Dios que se nos revele como al principio? Necesita humildad y mansedumbre. Tenemos que estar seguros de lo que estamos pidiendo. Porque aquella gente del primer siglo los quemaron y los mataron. Porque no le estamos diciendo aquí que si el poder de Dios llena la iglesia, todo el mundo aquí va a tener las Mercedes-Benz y Rolls Royce y vamos a ser millonarios. No, le estamos diciendo que lo que viene de persecución para la iglesia hay que estar preparado porque posiblemente tendremos que pasar por cosas parecidas a lo que pasaron al principio.